Ahí está. Me subo un poco Bueno, más. ahora yo también subí un poco y ya está. Vale. ¿Me escuchas mejor ahora? ¿Un poquito Sí, sí, mejor? mejor. Vale, genial. Vale, genial. Pues Rafael, lo primero de todo, profesor de Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona, así como también doctor en Filosofía. Bienvenido a este canal, gracias por hacer toda esta charla conmigo. Bienvenido, gracias a vosotros. Un placer. Esperemos que la cosa dé de sí. Sí, si puedes levantar un poquito la cámara para que te veamos así. Sí, claro. Ahí, Perdonad. genial. Lo primero de todo, ahora mismo estás en Bogotá, ¿no? Estás en Colombia, ¿o Estoy no? en Colombia, es un destino frecuente durante los últimos 10 o 12 años por las tareas que realizo aquí. Llegué, sí, el martes en la noche y estoy hasta el día 9 de julio acá trabajando y más que nada ahora con reuniones y tomándole el pulso al país después de las elecciones históricas en que ganó por primera vez en la historia un líder de izquierdas y además es guerrillero y además está produciendo un fenómeno bastante interesante que es que contra lo que se esperaba hay un cierto momento de diálogo, de cambio, de intento de concordia. Veremos en qué queda porque este es un país polarizado por mitades desde hace tiempo. Claro, eso te quería preguntar. ¿Cómo estás notando al país en esas horas que llevas allí? ¿Estás tomando el pulso a la gente? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, no he tenido todavía demasiado tiempo, Ujú. más que de conversaciones concretas con algunas personas, no aquellas que son importantes para tomar el pulso, que es con la gente que te cruzas en la calle, en un taxi, en un lugar, y son gente normal con las que comentas, pero sí, en principio, hay, por decirlo así, un país con tres grandes cuestiones. Unos que esperan mucho, diciendo por fin, pobreza, cambio, lucha social, acuerdo de paz de nuevo, cambio del modelo de desarrollo, fin al extractivismo, esperan grandes cambios. Otros, en el otro lado, que tienen un miedo horrible a lo que esto pueda funcionar y fueron los que hablaban del castrochavismo, etcétera. Ahí hay la situación interesante de que se produjo la reunión entre Álvaro Uribe de Centro Democrático y el principal valedor de la derecha en este país, y Gustavo Petro, y hubo un cierto entendimiento, han creado canales de comunicación constantes, y aunque ambos han estado siempre a la greña y muy peleados, parece que entienden que debe haber consenso. Y en tercer lugar hay los escépticos, los que no saben qué puede pasar, sobre todo porque es un país pues que no para de tener casos de corrupción. El último, el hecho de que gran parte del dinero para los programas de paz vinculado a los planes de desarrollo especiales en zonas territoriales, pues se ha descubierto que han sido capturados por algunas de las personas de dentro para su lucro fin. Pero sí, el país yo creo que está esperanzado y si por fin se logra un elemento de diálogo va a ser interesante. Un dato que lo puede permitir entender la Constitución de 1991, que se puso en práctica en este punto después de los acuerdos de paz, permite en varios momentos de una legislatura que los partidos políticos que están en el Congreso, en las dos cámaras, se decidan si son gobierno, oposición o nada, digamos, por cierto Ujú. estatus. En este momento prácticamente casi todo el mundo ha decidido no ser oposición y está estableciendo contactos con Petro, el Partido Conservador, el Partido Liberal, Cambio Radical, el Partido de la U. Es decir, hay un fenómeno de cierta expectativa, lo cual quiere decir que es posible que haya ese diálogo nacional que este país necesita, porque para que hayan políticas de cambio es necesario que algunos temas de desarrollo, de progreso social, se trabajen durante 10 o 15 años. Por tanto, hay expectativa hasta el 7 de agosto, que es el día en que tomará posesión el nuevo presidente y a partir de ahí veremos los nombramientos. Hay dos nombramientos conocidos, aparte del de la vicepresidenta, que va a tener la cartera de igualdad, y los dos son de gente que tiene conexiones con las
el programa de Petro, pero que no era de pacto histórico. Ujú. Uno es Álvaro Leiva, una persona del Partido Conservador, pero que ha estado siempre en todas las negociaciones de paz de los últimos 30 años. Fue asesor de las FARC en las conversaciones de La Habana, pese a su filiación conservadora, y va a ser el canciller, el ministro de Exteriores. Y el segundo, el economista más importante colombiano y uno de los más importantes de América Latina, José Antonio Campo, que va a ser el ministro de Hacienda, lo cual ha tranquilizado desde a gremios industriales hasta otras personas, porque es una persona progresista, con muy buena conocedora de Colombia, ha sido ministro en varias ocasiones desde la etapa de la presidencia de Samper, de Economía o Hacienda o de Agricultura, y que tiene una clara idea de lucha contra la pobreza y de cambio en el sistema agrario, pero que al mismo tiempo es suficientemente, por decirlo así, conservador en sus ideas para no generar miedo. Por tanto, parece, y con eso concluyo, que Petro ha entendido que su imagen polarizante de debate, de oposición, había permitido que se creara una imagen, en parte falsa, Sí. de una persona radical que no iba a escuchar a nadie. No es eso. Ahora está demostrando que es capaz de pactar. En 5 días después de cambiarse Twitter, trinos, se montó la reunión con Uribe y ambos habían dicho barbaridades el uno del otro. Por tanto, de momento las cosas pintan bien. Habrá que esperar. Ya sabes que todo lo que puede ir bien es susceptible de empeorar. Claro, y luego te preguntaré acerca del caso de Colombia. Es un país muy interesante, ¿no? Desde lo que es el plano social, plano político, porque en Colombia incluso hay como varias Colombias, y por eso es uno de los países más interesantes en ese plano político de América Latina. Pero también me gustaría poder conocer un poco más acerca de ti, porque tú naciste en Barcelona en el 53 y ya apenas unos años más tarde pues entraste en esa Universidad Autónoma de Barcelona. Ya desde pequeño te llamaba tanto la atención ese mundo de las relaciones internacionales? Porque luego lo Bueno, hablaremos. ¿Estás muy no, metido? sí, no, primero hay que aclarar. Yo entré en la Universidad de Barcelona, yo no Ajá, estudié en la Autónoma ya entré de profesor en el ajá, 88, aunque tenía contactos y de hecho las relaciones internacionales y la política internacional eran mi hobby. ajá. Yo hice filosofía y Sí. dentro de filosofía hice lógica matemática y filosofía de la ciencia. Mi tesis de graduación fue sobre semánticas de tipo chomskiano y viendo por qué no funcionaba, una cosa muy formal. Ujú. Estaba haciendo con Sacristán, que era mi maestro político y mi maestro en lógica y en temas científicos y mi director de tesis, una tesis sobre pragmática, una cosa muy formal, pero empecé a no creérmelo Mm. y le dije, mira, esto ya no me lo creo ni yo. Y eso que tenía más de 200 páginas redactadas y ya la cosa muy encaminada. Dijo, bueno, pues entonces tienes una opción, lo que es tu hobby que se convierta en realidad. Y por tanto, a partir de, efectivamente del año 82, 83, las relaciones internacionales empiezan a ser no el hobby, sino la materia principal. En el 86 se crea la Facultad de Políticas en la Autónoma de Barcelona, la segunda que se crea en España. El franquismo nunca quiso que hubiera facultades de políticas más que en la Complutense, en Madrid, y desde el primer momento, cuando la crea el decano y luego rector de la Autónoma, Josep María Vallès, me dice que cuenta conmigo para ese tema y en el año 88 entro en la Autónoma y hasta el presente. Claro, pero empezó como un hobby, luego terminó siendo tu trabajo. ¿Qué es lo que primero te llamó la atención de las relaciones internacionales? A lo mejor que desde España solo miramos lo que sucede aquí, pero abrimos el abanico y decimos, madre mía, la de historias narrativas y cuestiones políticas que hay fuera, ¿no? Claro, en primer lugar, siempre me ha interesado los temas de conflictos y paz. Yo Ujú. trabajo en Sí. investigación para la paz, por tanto, la conflictividad armada. Eso también tuvo mucho que ver con el hecho que me hizo entrar en particular en ese mundo de nuevo, que fue la doble decisión de la OTAN y la invasión de Afganistán del 79 y por tanto todo el tema de los euromisiles. Yo ahí participé muy activamente en ese tema. Además tuve la suerte de ser el traductor al español, no de la parte historiográfica, sino de la parte más de Ujú. militancia pacifista y de análisis de relaciones internacionales de Edward Palmer Thompson, con el que tuve una buena relación y amistad y al que invité en un par de veces a
España. A partir de ahí, en la revista Mientras Tanto, en la que participábamos el grupo de personas vinculadas a Sacristán, estuvimos en eso, participamos en la campaña por el desarme nuclear europeo, en todas sus convenciones, yo de una forma muy activa, empecé cada vez más a escribir sobre eso, a viajar, digamos, y a dedicarme a esos temas, y por tanto eso fue entre el 79 y el 83, 84, cuando ya definitivamente se produce la instalación de los euromisiles y por tanto un paso más allá en la Guerra Fría. A eso le siguió la campaña para la petición de la salida de la OTAN de España, de la que fui uno de los 3 portavoces en el 85-86, pero por tanto vinculaba eso con una dedicación académica serio, y finalmente mi tesis doctoral, la que se leyó mucho más tarde, 5 años más tarde de cuando debería haberse leído, porque cambié de tema en el 90, ya fue sobre temas de relaciones internacionales e investigación para la paz, digamos. Esa es un poco la historia. Al final, esas cosas te van planteando, aunque siempre sigo usando mi faceta formal, y de hecho a menudo sigo dando clases de teoría de juegos, de teoría de la decisión, de temas formales, porque los trabajé en su momento. Pero esa es un poco la explicación. Efectivamente, intentar conocer y entender el mundo, otras culturas, otras narrativas, y darse cuenta de que somos iguales, pero somos diferentes. Porque somos diferentes, percibimos la igualdad, pero porque somos iguales, hemos de evitar la homogeneización. Y esa idea de hablar con otra gente, con otras culturas, el contacto, a partir de ahí, mi trabajo pues en muchas zonas, por ejemplo, en los Balcanes, trabajo también en Chiapas, donde fui asesor en la Comisión de Intermediación, en otros lugares del mundo, en Asia Central. Ahí es lo que fue haciendo que entendiera esas cosas y ver efectivamente que las maneras de entender las cosas son diferentes. Si quieres, una anécdota que me marcó especialmente fue que, trabajando en temas de resolución de conflictos y educación para la paz y vinculado a la UNESCO, en una de las sesiones de la UNESCO tuve ocasión de presentar algo que habíamos elaborado entre un grupo de un seminario de educación para la paz que yo coordinaba, que es un proceso de toma de decisiones no jerárquico, no sexista, intentando evitar la votación para generar consensos, algo que hoy se usa muy a menudo, es a otros mecanismos. Y lo que me marcó fue que al presentarlo en una sesión de trabajo en la UNESCO con otra gente, al acabar, 2 africanos, con los que sigo teniendo relación en este momento, vinieron a verme y me dijeron: profesor, estamos muy contentos de que nuestra forma habitual de tomar decisiones en nuestras comunidades, digamos, étnicas, claro, africanas, haya sido considerada por la academia. Y les dije, pues miren, no lo sabía, lo cual quiere decir que efectivamente debemos estudiar las formas de conocimiento ancestral, atávicas, porque el Mediterráneo lo descubrimos cada 2 días, el Atlántico también. Justo. Y están ahí. Y efectivamente esas personas me hicieron trabajar y a partir de ahí discutir en enfoques tradicionales, ancestrales, de formas de resolución de conflictos. Luego, por ejemplo, tuve ocasión de verlo en la zona de La Guajira, en Colombia, en la cultura guayú, donde hay una instancia muy interesante que es el palabrero, una especie de mediador, que es el que cuando hay un problema, incluyendo un problema de sangre entre familias, establece las conversaciones y también llega al consenso de cuál debe ser la reparación material que debe darse a las partes. Entonces, ese mecanismo de solucionar conflictos es importante. Tú lo decías, y es importante para la política, porque la política no es nada más que un mecanismo de resolver conflictos sociales, resolver cosas para generar cohesión sin necesidad de que haya guerras para cambiar el sistema. Lo que pasa es que, desgraciadamente, a menudo la política se está convirtiendo, en algunos países y más en estas últimas décadas, en un mecanismo de generar conflictos más que de resolverlos o de regularlos.
Justo, y además es que es realmente interesante porque, claro, es que realmente habría muchos temas de los que hablar, ¿no? Porque has escrito papers acerca, tú lo has dicho, acerca de Colombia, Libia, Siria, Brasil, las Naciones Unidas, tema de guerras climáticas que luego comentaremos. Eh, ¿Cuál es el ámbito en el que te sientes más cómodo? Evidentemente hablamos de procesos de paz, pero si me tuvieras que decir una zona o por su cultura, política, su tradición, ¿dónde te sientes más cómodo? ¿En qué ámbito de aplicación te sientes más cómodo? ¿Te refieres a una zona geográfica? Sí, al tratar sobre ella. Bueno, habría dos lugares donde podría vivir razonablemente bien, algunas zonas de África Occidental Ajá, y algunas zonas del México profundo, digamos, donde no hay y tal desde esa perspectiva. Pero, de todas maneras, mi experiencia siempre es la de nómada, ir y volver. Es ajá, decir, al fin y al cabo, lo importante es que uno tiene unas raíces, tiene una casa, donde tiene algunos recuerdos y algunas historias, y con un ritmo de 8 o 10 viajes transatlánticos, más muchos europeos o más chiquitos, etcétera, al año, cortado por la pandemia, por claro. supuesto, digamos, desde esa perspectiva, la ilusión de abrir la llave de la puerta de tu casa, entrar en tu biblioteca, en tu despacho y volver a ver las cosas y las figuras y las esculturas que tienes de aquí y de allá, se agradece. Por tanto, puedo trabajar y vivir en cualquier lugar, pero sinceramente, a partir del momento en que deje de hacerlo, supongo que España, Cataluña, Barcelona será el lugar al que volveré. Bueno, Barcelona y el lugar que para mí es importante también, que es el Ampurdán, Ajá. digamos, una zona en la que siempre me he sentido a gusto y en la que cuando puedo me encierro a trabajar. Ajá, y antes de comentarte una cosa acerca de ese África Occidental, claro, también tienes publicaciones que están relacionadas con el medio ambiente e incluso conflictos derivados de esa escasez del agua, por ejemplo, que en asignaturas muy relacionadas con los conflictos internacionales, de por ejemplo, profesoras como Patricia González Aldea y demás, cada vez se le está dando más importancia, ¿no? A que muchos Sí, expertos claro. concuerdan en que el agua puede ser el principal motivo de una de las guerras del futuro, ¿no? Esas guerras hidráulicas que se llaman. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esta A ver, situación? efectivamente, escribí hace un par de años, bueno, he escrito mucho Hmm, sobre el tema, de hecho, en la revista Ecología Política, coordiné un monográfico hace 1000 años sobre conflictos medioambientales, les llamábamos conflictos verdes, y discutíamos sobre eso que podía hacer. Al final, sobre todo eso hemos discutido mucho y efectivamente el factor ambiental es una causa belígena, es una sí, causa de violencia directa, pero en general los factores ambientales agudizan otros factores. Sería el caso, por ejemplo, de los cursos de agua internacionales compartidos. El Nilo, por ejemplo, justo. con todos los problemas que ha planteado sistemáticamente, o muchos otros, digamos, desde esa perspectiva. Fíjate que no por casualidad el origen de las primeras organizaciones internacionales intergubernamentales fueron temas de comunicaciones, fueron comisiones para resolver los problemas de la navegación del Danubio, del Rin, o cuando surge el correo, la Unión Postal Internacional o la Unión Telegráfica Internacional o la Unión de Aviación Civil, es decir, mecanismos de comunicación desde esa perspectiva. Pero sí, lo ambiental es enormemente importante y lo estamos viendo en el cambio climático, en la emergencia climática y en el hecho de que estamos dejando pasar la oportunidad de aclimatarnos mejor a algo que a corto plazo ya es imposible de evitar, que es el cambio climático, Claro. pero se trata de evitar las consecuencias. Va a haber cada vez más refugiados climáticos, todo el mundo está viendo que efectivamente lo que decían los científicos es lo que sucede, el cambio climático es global, aunque tendrá impactos regionales y locales diferentes, pero siempre desde la misma perspectiva. Se van a agudizar los episodios meteorológicos y climáticos extremos, sequías, inundaciones, va a haber desertización constante y por tanto incremento de la temperatura, etcétera, etcétera.
El problema es que hay que entender que ese tipo de mecanismos de conflictos ambientales vinculados al cambio climático están relacionados con nuestro modelo de desarrollo. Por ejemplo, fue relativamente sencillo de solucionar otro gran problema medioambiental que hubiera podido originar serias dificultades, que es la reducción de la capa de ozono estratosférica. El ozono en nuestra atmósfera es un terrible contaminante. Lo sufrimos en las grandes ciudades, pero en la estratosfera es básico porque filtra las radiaciones ultravioletas que son perjudiciales para la vida. Entonces, cuando empezó a descubrirse ese agujero de la capa de ozono situado en torno a la Antártida en general y creciendo, se dieron cuenta que una de las razones fundamentales eran los propelentes que usamos en los sprays y, por ejemplo, los gases refrigerantes tipo freón que utilizaban antes nuestras neveras. Eso parecía complicado, pero resulta que afectaba sobre todo a países occidentales y era relativamente sencillo de resolver. Los mismos que fabricaban ese tipo de gases fabricaron otros gases y hoy tenemos refrigeradores de gama AAA que son respetuosos con el medio ambiente, etcétera, y el agujero de la capa de ozono está relativamente solucionado. ¿Qué pasa con el cambio climático? Que tiene que ver con el efecto invernadero, con 6 gases y en particular con el CO2 que producimos con el uso indiscriminado enorme de combustibles fósiles. Y eso afecta a nuestro modo de vida, el avión, los coches, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se trata de cambiar el modelo de vida, la gente es más dudosa. Por tanto, te sorprende una cosa, hoy casi todo el mundo ha oído hablar del cambio climático y cuando hay un fenómeno meteorológico extremo dicen, no, claro, el cambio climático. Sí. Pero sin embargo no nos damos cuenta de que hay que presionar a nuestros gobernantes para que tomen decisiones, porque de lo contrario vamos a un escenario malo para todos y donde será difícil volver a esa situación. Pero efectivamente, ahora incluso ese es un tema importante pero menor porque desgraciadamente han vuelto conflictos armados y guerras mucho más tradicionales, sí, como las derivadas de la guerra en Ucrania y de los 3 conflictos que están vinculados con la guerra en Ucrania, el conflicto en el espacio postsoviético y la definición de eso, el conflicto no como disputa violenta en el espacio euroasiático y por supuesto el más importante, detrás del cual está Estados Unidos y la clara demostración en la cumbre de la OTAN de que la Unión Europea y Europa se ha plegado a Estados Unidos plenamente, que es la lucha geopolítica entre Estados Unidos, China y, en un plano mucho menor, muy inferior, Rusia a ese respecto. Pero sí, los conflictos ambientales son crecientemente importantes porque, por decirlo rápidamente en una frase que todo el mundo entienda, agua hay para todos y además es un recurso renovable, pero no siempre donde hace falta, con la calidad que hace falta y en el momento que hace falta. Claro, además es realmente interesante porque siempre como que circula la idea, ¿no?, de que los conflictos son cíclicos. Siempre se dice, los conflictos son cíclicos, etcétera. Solo que ahora vemos que gente se está disputando por cuestiones también ambientales, lo que tú comentabas, esa migración climática, por ejemplo, que a lo mejor hace 100 años había, pero no tanta como hay ahora por esa extrema, ¿no?, condición de las, digamos, del medio ambiente. ¿Tú cómo valoras esa afirmación de que los conflictos son cíclicos? Sea por la cuestión que sea, evidentemente por la falta de recursos. En análisis y resolución de conflictos, uno de mis campos de trabajo, sí, decimos que el conflicto es cíclico. El conflicto no es ni bueno ni malo, no es sinónimo de violencia. El conflicto es disputa o antagonismo entre partes, actores, individuales o grupales, que creen tener objetivos incompatibles sobre algo o alguien. Entonces, en esa óptica, el conflicto, decimos, nunca se resuelve. Es decir, en el momento en que se llega a una solución pactada, ya tiene fecha de caducidad, pero no sabemos cuál es. Es decir, el motivo de la disputa, recordémoslo en las relaciones interpersonales, sí, de pareja o de lo que sea.
o familiares. Siempre aparece, no se olvida, es cíclico. Ahora, el conflicto, como os decía, es inevitable. Somos seres sociales, vivimos juntos a otros seres, por tanto hay roces, por tanto hay disputas, hay conflictos. Lo que hay que evitar es las conductas violentas en los conflictos. Por eso se inventó la política, por eso se inventó mecanismos de otro estilo para resolver eso. Por eso está la mediación, el diálogo, los consensos, los acuerdos. Por eso nosotros hablamos a menudo de que lo único que realmente se puede hacer es manejar los conflictos y transformar las relaciones sociales de los conflictos para que la probabilidad de violencia directa, de violencia en las conductas, sea baja. Porque tarde o temprano volverá a aparecer. Por tanto, en este sentido, el conflicto sí que es cíclico, siempre reaparece. Yo siempre lo digo a veces con esa frase ya conocida del cuento más corto de la historia, el del dinosaurio de Augusto Monterroso, del escritor guatemalteco que escribió y hizo su vida en México. El cuento tan cortito como esta frase dice: y cuando despertó, el dinosaurio seguía ahí. El conflicto es un dinosaurio, está ahí. De la misma manera que ahora estamos cometiendo errores. Putin hizo una agresión de manual, condenable, contraria al derecho internacional, está habiendo violaciones de derecho humanitario y de guerra por los dos lados, pero en particular por el lado ruso, mucho más importante, etcétera. No es una persona fiable, etcétera. Pero recordemos, Rusia seguirá ahí. Y los europeos tenemos Rusia a pocas horas de avión, a diferencia de los estadounidenses. Nuestra manera de entender las cosas debería ser otra, porque Rusia estará ahí, igual que tenemos y seguiremos teniendo siempre la segunda frontera norte-sur más larga del mundo. La primera es la de México-Estados Unidos, la segunda es el Mediterráneo. Claro. Una ribera norte rica y una ribera sur, digamos, que está en proceso de transición demográfica, pero con serios problemas, con mecanismos de migración. La idea de fondo es: vayamos siempre a las causas últimas, no solo a los síntomas. Un amigo mío médico, en una frase que utilizo mucho en mis cursos, respondió así una vez a una señora que le preguntaba, cuando le diagnosticó que tenía una gripe, una infección vírica: doctor, ¿y debo tomar algo? Dije: mire, señora, usted decidirá. Si toma esto, le durará una semana, y si no toma nada, 7 días. Elija usted. Es decir, la enfermación era vírica, lo otro solo curaba síntomas. ¿Qué digo con eso? Como el tema de la contaminación. La contaminación en los ríos y en los mares se inicia en nuestras casas, en nuestro desagüe de la cocina, en nuestra taza del excusado y sobre todo en nuestras cloacas urbanas y campesinas. Lo que echamos ahí acabará en los ríos y en los mares, y eso es lo que debemos tener en cuenta. Por tanto, tenemos que limpiar los mares, tenemos que trabajar, sí, tenemos que evitar plástico, pero luego hay que ser consciente de que aquello que derrochamos va a acabar, o aquello que vertimos, nuestros efluentes, acabarán contaminando. Lógico, sí. Y antes de pasar con el tema de Colombia, le quería preguntar también, me lo comentabas antes, el África Occidental, y esto también se está hablando, ¿no? Cada vez más de la posición geopolítica del continente africano, ya no solo la parte occidental, también el resto. Por ejemplo, esa implantación en los últimos años de China, sin ir más lejos, que está creando una estructura cada vez más fuerte en África. ¿Crees que estamos yendo hacia un contexto geopolítico en el que África va a tener cada vez más relevancia de cara a las potencias? Lo tiene por diversas razones. Primero, porque hasta el 2030, 2033, las migraciones procedentes de África van a seguir existiendo, por una razón inevitable. Son países que están en forma de transición demográfica, que tienen procesos de integración económica bastante interesantes, donde hay una población joven mucho más educada que nunca, pero al mismo tiempo no hay expectativas de vida, de progreso. Y por tanto, como siempre se ha hecho, cuando tú no puedes vivir en un país, intentas ir hacia otro. Segundo, África efectivamente es un país empobrecido,
pero también es un país enormemente activo, capaz, muy emprendedor, con ideas muy interesantes en este momento, con procesos de integración económica en las diversas zonas bien importantes. Tercero, efectivamente, África es, junto con América Latina, las únicas dos zonas, y sobre todo África, que tienen suelo cultivable. Y tenemos un problema serio de cultivos industriales y de alimentación, con ese mecanismo extraño que hacemos en que utilizamos gran parte de nuestros recursos agrarios para producir pienso que luego se van a comer, claro. o pienso, las vacas que nos vamos a comer nosotros, etcétera, etcétera, con todos los problemas, digamos, de ineficiencia energética y de consumo que hay ahí. China viene atesorando suelo, es decir, recursos y derechos de uso del suelo en África desde hace 40 años y está enormemente presente. Rusia también, pero menos de lo que se ha dicho en alguna cosa, etcétera. Y además, África quiere hablar con su propia voz. Y eso es algo importante. Yo destacaría ahí el discurso que más me impresionó de los que se dieron en la Asamblea General cuando se condenó, recuerda que en el Consejo de Seguridad no pudo ser por el veto ruso, la agresión rusa a Ucrania. Fue el discurso de Kenia, donde el representante de Kenia les dijo: a ver, por favor, seamos serios, países occidentales, sabemos un poquito de fronteras. Nuestras fronteras fueron trazadas artificialmente con tiralíneas en un mapa con influencias de potencias occidentales, rompiendo milenios, siglos de migraciones, de mecanismos, de pueblos nómadas, etc. Sin embargo, hemos entendido que lo que hay que hacer no es tocar esas fronteras, sino hacer desaparecer las fronteras mediante procesos de integración, de cooperación, etcétera, etcétera. Por tanto, ese es un poco el camino, etcétera, desde esa perspectiva. Y podría ser que cada vez más Occidente se encuentre con que va a tener dificultades con respecto a África. Solo 5 países votaron en contra de la condena de Rusia, pero hubo un número importante, una treintena de abstenciones, y muchas estaban en África. Por tanto, África es una zona especialmente interesante, particularmente África Occidental, pero también tiene otros problemas. Recordemos que algunos países de África Occidental son zona de tránsito de narcotráfico. El narcotráfico habitualmente utilizaba la ruta de la frontera norte, México, Estados Unidos, o bien la vía aérea y marítima hacia Europa, pero ya hace un par de décadas que se inició la vía a través de África Occidental. Y eso ha destrozado países como Guinea-Bissau, o incluso ha tenido impactos en algunos otros países de África Occidental, como la propia Burkina Faso y otros. Hay, por tanto, que prestar más atención a África y empezar a recordar que efectivamente es un continente que va a marcar el futuro fuertemente, porque no olvidemos, incluso China está ya en un proceso de envejecimiento demográfico. Claro. Recuerda que ya han tenido que renunciar a la política de contención demográfica que tan dura fue por parte del gobierno chino, de una familia, un hijo. Ahí estamos de nuevo, Rafael, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Sí, genial. Lo habíamos dejado por el tema de África, pero vamos a transitar ya a lo que es Colombia, que ya lo has comentado un poco al principio, que ha habido como un cambio de lo que se preveía, porque había como una cierta expectación de qué es lo que iba a suceder y parece que vamos encaminados a ese diálogo social. De cara a un público objetivo, o mejor dicho, neutro, que a lo mejor no sepa muy bien lo que está ocurriendo en Colombia, ¿cuáles serían las principales claves respecto a esa sociedad colombiana? De por qué tanta inestabilidad política en los últimos años, desde siempre, pero ¿dónde reside el núcleo de esa preocupación? Bueno, empecemos por el principio. Sí. 1. Colombia, América Latina es la región más desigual del mundo. Y Colombia es el segundo país más desigual de la región latinoamericana. La desigualdad es enorme, brutal, y la pandemia en toda América Latina la ha agudizado, y también en Colombia.
Segundo, todos los países que surgieron de las independencias en América Latina han tenido problemas de violencias directas, de dificultades de conformación de una identidad nacional, pero Colombia más particularmente. El principal problema de Colombia ha sido la reproducción intergeneracional de la violencia política. Desde la Guerra de los 1000 días, casi desde la independencia, pero al menos de la Guerra de los 1000 días, para que los que nos escuchan nos ven, entre finales del 19 y el 20, en esos 3 años de guerra, lo normal ha sido entre liberales y conservadores, entre unos y otros, resolver el problema, digamos, con sicarios. La idea sería, muerto el perro se acaba la rabia, pero no. Muerto el perro no se acaba la rabia porque hay nuevos perros, hay nuevas dificultades, etc. Eso ha generado un país enormemente polarizado, donde ha habido más de 200 guerrillas y donde ha habido algunas históricas importantes desde los años 60. Efectivamente, el diálogo que al final a la cuarta logra la pacificación, el acuerdo de paz con las FARC, con EP, es importante en el 2016 porque pone fin a la guerrilla más importante en América Latina y en Colombia y más larga, y de alguna manera se cierra un ciclo que se inició con el asalto al cuartel de Moncada en Cuba por parte de Fidel Castro, donde la guerrilla. ¿Qué sucede? La idea es cambiar botas por votos. Es decir, las botas son imprescindibles para la guerra, los votos es la vida de la política. Todo se puede lograr, pero si logras una mayoría. Eso, sin embargo, en Colombia ha sido difícil por la enorme polarización, por el hecho de que hay 2000 familias que prácticamente lo dominan todo, por el enorme centralismo y, como tú comentaste en una intervención anterior también, por el hecho de que es un país sin identidad muy marcada, aunque todo el mundo se siente colombiano. Un país donde el Estado no ha llegado a muchas zonas. Tampoco llegó la colonia, tampoco llegó la corona española a muchas zonas del país, etc. Entonces, eso ha hecho que haya una especie de pacto en el que incluso se permiten en los territorios periféricos conductas que son diferentes respecto a otros. Eso explica que haya un nivel de pobreza muy alto, unos salarios bajos, un nivel de explotación alto, una economía muy extractiva, vinculada al petróleo, al oro y, por supuesto, a exportaciones como el café u otras. ¿Cuáles son, por tanto, las principales dificultades hoy en día? Que, primero, se entienda que la política puede resolver cosas. Para eso hace falta lo que ya va a pasar, alternancia. La transición española no fue creíble hasta que no ganó el PSOE en el 82. Antes eran partidos del antiguo régimen. Sí. Eran otros, digamos, los mismos perros, pero con otros collares. Ahora se trata de hacer algo diferente. Solo por eso esto es bueno para Colombia. La alternancia política, como pasó en México después de 60 años del PRI, era necesaria porque aquí lo más parecido a alguien de izquierdas que gobernó fue en los años 40 un liberal que era más radical que la mayoría de los liberales, pero nunca ha habido nada desde ese estilo. Por tanto, lo primero es hacer eso y que se vea que la política sirve no solo para enriquecerse, no solo para medrar, sino para resolver problemas de la gente. Segundo, que las personas que normalmente no cuentan en política, aquí el mundo social está dividido en estratos y se pagan los servicios en función de estratos, del 1 al 6. Obviamente el 6 es el superior y el 1 el más bajo. La gente de los estratos 1 a 3 y lo que la vicepresidenta Francia ha denominado los nadie, los que no cuentan, afrodescendientes, indígenas, pobres de solemnidad, campesinos de subsistencia, etcétera, cuenten y se escuchen. Y eso es lo que se puede hacer. Tercero, la idea de que se rompa con la polarización y se piense que puede convenirse en acuerdos puntuales, geometrías variables, sobre determinados temas. Por ejemplo, hace falta una reforma tributaria, fiscal. El dinero no llega. Evidentemente hay muchos modelos, habrá que discutir eso. Y cuarto, que se cree una cultura del pacto. En este país no ha habido cultura del pacto.
Justo. excepto en la época del Frente Nacional, que fue un pacto que llegaron el Partido Liberal y Conservador para acabar con las luchas violentas, las guerras entre ellos, diciendo, miren, pase lo que pase en las elecciones, cada 4 años gobernará A y a los 4 años Claro. siguientes B. Y eso funcionó durante algún tiempo. Por cierto, ese pacto se generó en España, fue en los exiliados, en Sitges al final, en el último momento, etc. Pero bueno, cerrando ese tipo de cuestiones, lo importante es que se vea que eso no puede ser así. El Congreso, las dos cámaras están muy divididas entre partidos políticos. Por tanto, hará falta consensos nacionales y eso es lo que hay que empezar ahí. De momento está habiendo un diálogo político, eso ya es importante, pero luego hay que establecer un diálogo social y crear un modelo de país para años. Evidentemente no será el modelo de Petro, no será el modelo de la izquierda, será la suma, un regateo entre diversas cuestiones. Pero si es así, Colombia lo tiene relativamente bien y sencillo, y además eso va a permitir también cambiar temas como el extractivismo, poner el tema de la protección medioambiental en la zona. Colombia es el segundo o el tercer país del mundo con más biodiversidad. Y la deforestación después del fin de la guerra avanza de una manera brutal, enorme, porque en algunas zonas la guerra preservaba el medio ambiente, Claro. porque nadie entraba. Claro. Ahora eso, en zonas donde es muy difícil llegar, está planteando dificultades. Esas son algunas de las tareas que habrá que hacer en el presente. Y como te dije, en unos minutitos te voy a tener que dejar por un compromiso previo. Efectivamente, Rafael, te quería agradecer esta charla porque creo que está siendo muy interesante, a la gente le está gustando porque realmente hay muchos temas de los que hablar y solo quería hacerte una última pregunta, más Sí, claro. en modo flash, modo, digamos, para cerrar. Antes lo comentabas y digamos que engloba un poco todo lo que son esas relaciones internacionales y cómo han evolucionado con el paso del tiempo. Te quería preguntar por ese papel de las Naciones Unidas y específicamente de ese Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Que al final es un sistema que ya se conformó en esa Carta de San Francisco del 45, casi hace 80 años, y que cada vez más hay gente que duda de ese sistema porque no está pudiendo evitar grandes conflictos, digamos, de cara a un público neutro. Ese es, Que, es un ¿cómo? problema serio. Coméntanos. Muy serio, y por decírtelo en 2 palabras, estamos o bien se logra un pacto, no digo una reforma de la Carta, eso es muy complicado y no se puede hacer rápidamente, se logra un pacto para que tenga visibilidad y viabilidad y se establecen algunos pactos tácitos de reglas de juego nuevos, o la ONU perderá toda credibilidad. Porque al final, ¿qué nos está quedando de la ONU en este momento? Pues unas interesantes ruedas de prensa donde el secretario general Guterres, y no es una crítica, nos dice que ojo con los combustibles fósiles, ojo con la guerra, ojo con las fronteras de Ceuta y Melilla, pero lo que aquí iba a decirle, secretario general y Naciones Unidas, ¿qué? De todas maneras, no nos olvidemos, Naciones Unidas son los 193 gobiernos que las conforman, aparte de la estructura. Efectivamente, es urgente revitalizar Naciones Unidas porque si no, pura y simplemente pasarán a ser simplemente algo que está ahí, pero al que nadie presta atención. Pues Rafael, terminamos con esa idea. Te quiero agradecer haber estado aquí con nosotros para charlar. Es cierto que habría muchos temas, ¿no?, encima de la mesa porque se podrían hablar durante horas acerca de todos los conflictos y Sí, todas las claro. cuestiones de relaciones internacionales. Espero que hayas estado cómodo y muchísima suerte allí en Colombia, He palpando un poco a estado la cómodo, sociedad. sin ninguna duda, y espero que haya ocasión otra vez. Gracias a ti y a todos los que hayan estado viéndonos. Hasta pronto. Ha sido un Chao. placer. Chao. Un placer igualmente. Chao. Hasta luego.